Hola, hola amigos de País Lobo y de todas nuestras plataformas asociadas. Soy Rocío Gambra y el día de hoy me encuentro conversando con Christopher. Tu apellido es bastante complejo para decirlo, pero él es abogado y te voy a pedir ayuda porque no me quiero mandar un cordero. Christopher, ¿cuál es tu apellido, por favor? Hola, ¿cómo estás? Bueno, mi apellido es Christopher Goschlich. ¿Viste? Era difícil. Goshlik, debería haberlo tratado de pronunciar antes, pero Christopher es abogado y el día de hoy está con nosotros para poder entender más qué son este fallo de las ISAPRES, por qué es tan complejo el tema, por qué tuvo que entrar el gobierno a poner una nueva ley, por qué están poniendo leyes alternativas y dónde nos queda. Entonces, para poder entender un poquito más, es de que le pedimos ayuda a Christopher y muchas gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ustedes por invitarme a conversar sobre este tema que la verdad que está bien presente en estos momentos en los medios, así que, y es bien de interés público, así que contento de poder estar con ustedes. Sin duda, porque algunos dicen que esta es una maraña del gobierno para deshacerse de las ISAPRES. Las ISAPRES dicen que si la ley se mantiene tal cual como está, se caerían y terminaríamos de funcionar con esto en septiembre. Otros dicen que en diciembre salieron las clínicas también. Entonces, todos están ahí atentos y todos, tanto los que están en el sistema público como en el sistema privado de salud, están bastante al pendiente de qué es lo que está pasando por las implicancias que tiene si es que el sistema tal cual como está hoy día no logra no logra tener una salida o si realmente es tan terrible el problema. Pero vamos a entender la raíz. Existe un fallo de la Corte Suprema donde le dice a las ISAPRE, ustedes hicieron mal sus planes, entonces tienen ahora que pagar. ¿Están Así así? es. Sí, mira, lo que pasa es que a partir de octubre del año 2022, la Corte Suprema resolve, a resolver recursos de protección en segunda instancia en contra de la ISAPRE. Que venían desde hace muchos años. O sea, todos los años se te ponían recursos de protección en contra del alza de las ISAPRES, sea por el precio base, por el precio GES. Y en el fondo la Corte Suprema lo que hacía era confirmar lo que establecía cada Corte de Apelación. Sin embargo, el 2022, en octubre o noviembre, lo que hace la Corte Suprema es bastante distinto, radical a lo que había hecho antes, y establece, uno, que las adecuaciones de los precios, de los precios finales de las ISAPRES estaban mal calculadas. Y estaban mal calculadas porque no deberían haber considerado la tabla de factores de cada ISAPRE, sino la tabla de factores de la Superintendencia de Salud, que comenzó a regir o aplicarse el 1 de abril del 2020. Y que en caso de haber una diferencia entre el precio final eh, que cada ISAPRE le cobraba a sus cotizantes y el precio final, considerando esta tabla de factores única, debía restituir esos montos. ¿Ya? Ok. Y además, lo que establece la Corte, porque este fallo es bien sui generis, por decirlo así, porque no, es bien atípico. Además, lo que establece la Corte es que le ordena a la Superintendencia de Salud, que en virtud de su facultad de fiscalización, determine los montos para hacer efectiva la adecuación de los precios finales y además, en el fondo, ver cómo puede solucionar el tema del reintegro de los pagos en exceso. ¿Ya? Y es ahí donde nace el problema, dándole un plazo de 6 meses. ¿Ya? Entonces, Y efectivamente, esa es la novedad del fallo. La novedad del fallo, además, que esto lo hace extensivo a todos los otros recursos de protección. Es como un fallo, como decimos los abogados, erga omnes, porque produce efectos no solo para las partes, sino también para todos los cotizantes de esa ISAPRE. Y al final fueron 12 grandes fallos que se aplicaron a toda la ISAPRE. Entonces, al final, produce efectos sobre todo en la industria de la salud. no solo las personas que habían ido a establecer estos recursos de protección son las que están sujetas a esta modificación, sino que todas las personas que estaban en ISAPRES donde estaban mal calculados, o sea, se asume que estaban todas mal calculadas, ¿no? Así es, así es. El problema pasa porque efectivamente la ISAPRES, a ver, el problema tiene un origen anterior incluso. El año 2010, el Tribunal Constitucional determinó que era inconstitucional aplicar tablas de factores, y decretó que esos artículos de una ley especial eran inconstitucionales. La declaración de inconstitucionalidad en Chile produce el efecto que esa norma jurídica, ese artículo, sale del ordenamiento jurídico, es como que fuera derogado. Ok. Distinto a la inaplicabilidad por inconstitucionalidad, que lo que hace es que para el caso particular no se aplica. En este caso, lo que decía con relativo a la tabla de factores es que esa regulación salió, fue derogada, es como que hubiera
dictado una ley que derogó eso. Pero las ISAPRES siguieron aplicando sus propias tablas de factores. El año 2020, la superintendencia les dice, acá hay una tabla de factores única, aplíquela. Y las ISAPRES continuaron aplicando las tablas de factores que habían sido declaradas inconstitucionales, por decirlo así. Y ahí está el problema. Y ahora lo que dice la Corte es, ¿sabe qué? El diferencial entre esa tabla de factores que usted aplicaba y que no debía aplicar, y la tabla de factores de la superintendencia, tiene que restituirla. Y a usted, superintendencia, además lo obligo a buscar una forma en cómo llevar a cabo esta educación de los presos finales. Y es por eso que el Ejecutivo tenía un plazo de 6 meses para dictar o para promover esta ley corta de ISAPRES, en el fondo, que así se ha llamado. Claro, porque al final lo que yo entiendo es que las ISAPRES también se defienden y dicen, estos planes nosotros pensamos que eran de los nuevos planes que se generaban en abril del 2020 y no Claro. retroactivo a los planes anteriores. Claro, pero igual lo que hace la Corte es obligar el reintegro desde abril de 2020 en adelante, no hacia atrás. Eso es importante señalarlo. Lo que pasa es que la industria de la salud, o más bien la industria aseguradora de la salud, plantea que en el fondo es casi imposible para ellos restituir estos montos. Estamos hablando de casi 1,1 billón de dólares, una cosa así, 1,1 billón de pesos. Pero el monto es totalmente estratosférico y la verdad es que eso les podría caer en una situación de insolvencia. De hecho la ley Corte de ISAPRES se pone en ese caso, ¿eh? Es bien curioso. Pero la ley Corte de ISAPRES establece, por ejemplo, que le otorga privilegios para el caso de cobro a los cotizantes, ¿ya? En caso de que hubiera un cobro ejecutivo, les da preferencia para el cobro. También establece que no podrán efectuar retiro de utilidades o de dividendos si no están pagadas estas deudas con sus cotizantes. O sea, pareciera ser que también se pone en ese caso en la ley Corte de ISAPRES, que es bastante curioso porque esta ley, la verdad es que no solo cumple lo que, o intenta cumplir más bien, lo que la Corte Suprema le dice, sino que además establece una nueva regulación, fortalece el FONASA, etc. Y eso es un poco lo que apuntan la industria de la salud, ¿ya? Porque la verdad es que la industria de la salud en este momento está bien compleja, está bien complicada porque la salud en Chile es un sistema público-privado, no debemos olvidar eso. De hecho, la mayor gente está en FONASA, pero hay gente que se atiende en FONASA por la atención institucionalizada, ¿no es cierto?, en los hospitales públicos, pero además también está la modalidad de libre atención, que es la gente que se atiende en prestadores privados con los bonos de FONASA. Y la verdad es que en estos momentos la industria de la prestación de salud, las clínicas, los consultorios, también complicados porque además las ISAPRES le deben casi 500 mil millones de pesos. O sea, las ISAPRES deben casi 1.000 millones de pesos. O sea, no sé si millones de pesos o dólares, la verdad es que no lo tengo claro, pero es una suma bastante alta. Me parece que estamos hablando en dólares. Y le debe una cantidad enorme a los cotizantes y le debe una cantidad enorme a los prestadores. De hecho, muchos prestadores han terminado los convenios con las ISAPRES. Entonces usted va a la ISAPRE y ya no le descuenta automáticamente. Tiene que ir en el fondo a la ISAPRE para que le haga el descuento. Claro, entonces al final aquí hay dos patas de esta mesa, podríamos decir. Una es los montos que le debe la ISAPRE a los afiliados y que aquí también tengo una pregunta que hacerle, pero y la segunda parte es lo que le deben a los prestadores de salud, que son las Exacto. clínicas privadas, a los cuales se atienden las personas que tienen ISAPRE, donde también asisten personas que tienen FONASA, pudiendo comprar un bono para atenderse en ese lugar. Una de las cosas que decían, y la pregunta iba hacia, ¿por qué está la duda en cuánto es el monto? Y se dice que el gobierno está haciendo una estimación del monto que per se no sería real. Eso ahí también yo creo que nuestros auditores, y yo en particular también me pierdo, porque hablan de que es mucho más de lo que deberían devolver. Mira, la verdad, yo no desconozco el monto real. Yo creo que la industria tampoco, porque al final hay que sacar un monto por cotizante. Hay que darse el trabajo de hacer el monto por cotizante desde tal vez noviembre del 2022 hasta abril del 2020. Entonces, pero es un monto cercano al $1 billón. Sí, de hecho estaba buscando la noticia y según
página web del gobierno, en la noticia de evolución de ISAPRES, dice que el superintendente de salud, Víctor Torres, dio a conocer ante la Comisión de Salud del Senado que debido al fallo de la Corte Suprema, el monto que deberán devolver la ISAPRES asciende a 1 billón de pesos, a cerca de 700.000 cotizantes. Perfecto. Ya, o sea, estamos hablando de una suma altísima, altísima. Ya, la Sí. verdad es que ese es el cálculo que hizo el gobierno, considerando que básicamente son 600.000 cotizantes, 600.000 cotizantes más, o contratos de salud. ¿Ya? ¿Ya? Sí, la industria de las aseguradoras de salud plantea un poco más alto, 1,4 billones, que no es menor, es casi un 40% más. Pero la verdad es que yo creo que nadie tiene una suma tan clara. Y para este efecto, la verdad, puede sonar hasta un poco irrelevante, ¿eh? Porque en el fondo que hay un fallo que hay que cumplir. ¿Que hay un fallo, perdón? Que hay que cumplir. Bueno, eso es algo Exacto. que hay acuerdo, yo creo que de todas las partes, pero bueno, no quiero adelantarme un poquito, pero nos vamos a ir al fallo, o sea, al proyecto de ley que está también la oposición donde están hablando de que meterían mano al fallo y vamos a ver bien ese proyecto. Pero antes de pasar al proyecto de la oposición, quería terminar con este proyecto porque decía efectivamente que tiene distintos puntos en los cuales pasa el gobierno en el proyecto de ley, donde por un lado está el fortalecimiento a FONASA, en el cual estarían entregando un modelo distinto al cual FONASA estaría actuando actualmente. Sí, la verdad es que el proyecto de ley corta lo que hace es establece una modalidad distinta de atendido en FONASA. Ya no es la modalidad de libre atención, sino ni la modalidad institucional, es un modelo, una forma distinta. Y la crítica que se le hace es que en el fondo se desconoce si FONASA tiene la capacidad para atender a todas estas personas, ¿ya? Eh, FONASA efectivamente, la red de salud de FONASA es un salud público-privada, ¿ya? La salud pública en Chile tiene un componente privado, entonces si las aseguradoras cae la atención privada, las clínicas, los consultorios privados, etcétera. Y eso al final va a perjudicar la atención de todos los chilenos, o sea, en el sistema que esté. Entonces, claro, establecer una nueva modalidad de atención para incorporar a los cotizantes de las ISAPRES, por decirlo así. La duda es, ¿tiene la capacidad de FONASA para atender a esa cantidad de pacientes? Son casi 3 millones de pacientes los que tienen las ISAPRES. ¿Tiene esa capacidad? Pareciera ser que la lógica indica que no. Por algo, cada día la libre atención de FONASA en los privados es mayor. Entonces, claro, el proyecto de ley corta no se pone tal vez tanto en ese caso. Claro, y el otro que comentábamos es el fortalecimiento de la superintendencia. Aquí, porque le dice la Corte Suprema le dice al gobierno, dígale a la superintendencia que tiene que decirme cómo va a pagar esto. Entonces, Exacto. hay un proyecto de ley para que entregarle facultades a la superintendencia para que pueda hacerse cargo de esto. ¿Es así? ¿Es Sí, a normal ver, esto dentro de la forma en la cual se la, ejecutan cor los... sí, la corte ordena a la superintendencia que establezca la forma de adecuación de los precios, ¿cierto? ¿Ya? Y a raíz de eso, la superintendencia con el ejecutivo proponen un proyecto de ley corte. La verdad, yo creo que no sé si se cumple el fallo con esto, ¿eh? Porque el fallo lo que le dice a la superintendencia resuelve a usted. Y lo que está haciendo la superintendencia y el ejecutivo es pasarle vulgarmente la pelota al legislativo. Claro. La superintendencia debería haber fijado cuál es la forma de ecuación del proceso. Ahora, ¿tiene las facultades para ello? Esa es la discusión. Y por eso yo creo que lo que está haciendo la superintendencia es efectivamente fortalecer sus atribuciones. Incluso uno de los puntos de la ley corta es poder determinar el precio GES o el índice de costos de la salud, ¿ya? Para justamente influir en los precios finales de los cotizantes. Pero además es cierto que también establece otras cosas más que no eran parte de la instrucción de la Corte Suprema. Eso es evidente. Y yo creo que también ahí hay un tema. Ya, vamos ahora entonces a por qué entendí que lo que se le dice a las ISAPRES es que ustedes no se ajustaron al factor y
Y lo que está tratando de hacer ahora la oposición en el otro proyecto es decirle, ajusten el precio base. Y ahí es donde estaría haciendo la diferencia de que cuando salió inconstitucional en el año 2010, no se hizo ninguna adecuación tampoco a nivel de Congreso. ¿Estarían poniéndose ahora en ese punto, haciéndose cargo de ese fallo a través de este nuevo proceso? Sí, podríamos entender que sí, en el fondo lo que buscan es resolver este tema, pero yo creo que este tema ya está resuelto. Sí, yo creo que el problema parte porque las ISAPRES siguieron aplicando sus tablas de factores cuando la norma había sido declarada inconstitucional, cuando ya había salido del ordenamiento jurídico. Ahora, el proyecto alternativo lo que busca es justamente intentar dar una solución. A mí me parece que lo que hace sí es evitar la entrega de lo pagado en exceso, sino, y solo circunscribirlo ¿cómo se llama esto? A prestaciones de salud, ¿ya? Solo que sean a través de prestaciones. La verdad es que eso, y además me parece que la técnica también es discutible porque es una modificación constitucional, transitoria. Entonces, ¿es necesario modificar la Constitución para resolver esto? La verdad es que me parece que no. Me parece también que esta forma de resolver lo que ordena la Corte Suprema puede tener ciertos tintes de inconstitucionalidad, porque ya se mete en un fallo y ya está resuelto. ¿En Si en el el caso fondo, del proyecto alternativo o en el la proyecto Constitución? alternativo, sí, el proyecto alternativo, porque en el fondo lo que le dice la Corte, a ver, usted y SAPRES vean cómo van a devolver, si es que hay que devolver. Perfecto, pero además este proyecto intenta darle una vuelta al tema. No sé, creo que tiene algunos visos de inconstitucionalidad, que tal vez Okay. un test de constitucional no pasaría en el Tribunal Constitucional. Sí, eso me da esa sensación, ¿ya? Pero sí, Okay. efectivamente, el proyecto de ley corta lo que establece es que ustedes le pueden devolver el pagado en exceso en dinero, por decirlo así, en prestaciones, en asegurado, pero el proyecto alternativo es solo a través de prestaciones. En el proyecto original del gobierno, efectivamente existen distintas modalidades de devolución. Exacto, Okay. exacto. Y en el alternativo no, ¿ya? Claro. Que es un poco lo que ha buscado también las asociaciones de ISAPRE, en el fondo, evitar tener que pagar de forma directa, ¿no? Indirecta a través de prestaciones, descuentos o cobertura. Y eso, en el caso de las ISAPRES, quedaría en el proyecto del gobierno, a voluntad de la ISAPRE, a elección del De afiliado. la, lo que pasa es que el proyecto del gobierno lo que tienen que hacer las ISAPRES es un plan de pago, por decirlo así, es un plan de devolución, pudiendo ver qué hacen con los excedentes, pudiendo los excedentes darlos en dinero, prestaciones, cobertura, y la verdad es que eso después se somete a una aprobación de un comité de expertos de la superintendencia. Y si está ok, perfecto, se da curso. Si no, en el fondo, la superintendencia tiene que volver a integrar o ingresar otro proyecto, y si no es aprobado, es la superintendencia la que tiene que definir al final cómo va a ser la evolución de estos excedentes. ¿Crees tú efectivamente, Christopher, que si como está el proyecto actualmente, terminaríamos con las ISAPRES? ¿O crees que es un pataleo? ¿Perdón? ¿Crees que efectivamente se terminarían las ISAPRES con el proyecto de ley que está haciendo el gobierno o es un pataleo netamente de las ISAPRES? No, la verdad lo desconozco y no me aventuraría a señalarlo porque desconozco los números de cuál es la situación financiera de ISAPRES. Evidentemente sí significa un desembolso no mayor de dinero, y la verdad es que podría darse el caso de que algunas ISAPRES cayeran en insolvencia o quiebra. Eso es evidente. Todas no sé, pero más de algunas sí. Bueno, y el proyecto se hace cargo de eso también. Bueno, muchas gracias, Christopher Gottslich. Espero haberlo pronunciado bien. Abogado y profesor de la Universidad Central. Listo, muchas gracias por la invitación, muy amena y entretenida y que estés muy bien. Cuídate. Chao.